Transparencia Internacional dio a conocer su índice de percepción de la corrupción 2024. Y México está en el peor lugar en los 30 años que lleva la medición. Nunca habíamos estado en el lugar 140. Y además estamos a nivel pues de Camerún, de Madagascar, de Uganda. Más esos son el nivel en el que estamos. 140 de 180 países. Llegamos a estar en algún momento en el lugar 103 hace una década, en el 2014, con todas las reformas que se hicieron referentes a la transparencia, al Sistema Nacional Anticorrupción, etc. Llegamos a estar incluso en el 103. Hoy estamos en el 140. Bajamos simplemente en un año, pues más o menos 13, 14 lugares. En lo que está 13 lugares bajamos solo de 2023 a 2024. ¿Y qué pasó? Pues bueno, la verdad es que el presidente todo lo sostenía en la propaganda. Lo único que hizo era manejar, ¿se acuerdan? López Obrador sacaba su pañuelito blanco y decía, ya se acabó la corrupción. Decretó la corrupción y eso, pues la verdad fue profundamente contraproducente. ¿Por qué? Porque obviamente eso era el anuncio de impunidad. Pues ni modo que se contradijera el presidente, ni modo que se echara para atrás en algo tan mediáticamente importante para él. Él siempre dijo, mi prioridad es acabar la corrupción. Entonces, si él ya había dicho que había acabado, pues todos decían, ni modo que se retracte, ¿no? Y entonces, pues se sirvieron con la cuchara grande. El primero fue Segalmex, el desfalco más grande de la historia. 15,000 millones de pesos se perdieron de una manera burda, grosera. Y además, pues la verdad es que el autoritarismo ha traído aparejado los incentivos de la corrupción. Hay mayor discrecionalidad, puesto que no hay controles, no hay contrapesos, y se vigilan entre ellos. Y si empleados del poder son los que van a vigilar al poder, así no se va a resolver nada. Hubo más contratos sin licitación, se entregaron más contratos sin licitación que con Peña Nieto, mucho más. Pero no solo, porque es cierto que ese es un problema que veníamos arrastrando. Aunque la ley dice que la asignación directa debe ser excepcional, es cierto que en un número siempre mayor había contratos sin licitación, pero estos fueron todavía mayor que eso. Pero, ¿dónde está el cambio cualitativo? Que ahora también hubo más dinero entregado en contratos por asignación directa que por licitación. Ese es el cambio. Antes, los contratos más fuertes siempre se licitaban. Siempre había concursos, etcétera, y entonces en el monto de los recursos con licitación era mayor que los recursos dados sin licitación, aunque eran más contratos estos segundos. Bueno, eso también cambió. Y entonces, aunque fueran de altísimos montos, los entregaban por asignación directa. Además, se negó muchísima información pública. Decían que o no existía la información, muchas de ellas, incluso hasta lo que decía López Obrador en la mañanera, decían que no tenían el sustento, pero también el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, dándoles tantos contratos, hizo que fuera de seguridad nacional, y con eso no daban contratos. Y por último también la impunidad. Podía haberse caído, se cayó la línea 12 y no hicieron nada. Se incendió un centro migratorio con 40 personas, ahí estaban las llaves y no pasó nada. A Bartlett le cacharon un montón de casas, decenas de casas que no reportó y no pasó nada porque dijeron que su pareja con la que ha vivido más de 20 años no era ni su esposa ni su concubina y por eso no le hicieron nada. Salieron los sobres amarillos. López Obrador confesó que eran aportaciones, lo cual está prohibido por la ley y no pasó nada. El conflicto de interés de la Casa Gris, que está más que probado que en Pemex dieron esto. Y además, y lo del clan,
pues se acuerdan este amigo de Tabasco, Amílcar Olán, que vendía mosaicos, tenía una tienda de mosaicos en Villahermosa y acabó vendiéndole todo al Tren Maya, medicinas, etcétera. Pues ese era un negocio, pues evidentemente con prestanombres. La corrupción se fue hacia las nubes, ¿no? Ese es el problema que tenemos ahora. Se le cayó el discurso y para colmo, ya me van a sonar la campana, vamos a lo del Infonavit, pero hoy quedó claro que ya a los mexicanos muchos abrieron los ojos en cuanto a la corrupción, ¿no? Hay mucho más corrupción, incluso se acuerdan lo del huachicol, que dijo que ya había acabado el huachicol, resulta que hay más huachicol que antes, y además, obviamente, el empoderamiento del crimen organizado por todos lados, eso es imposible sin corrupción, por eso estamos a nivel de Uganda. Esto ya es una cosa, ¿sabemos por qué la gente, a pesar de tanta corrupción, votó por el mismo partido oficial? Yo creo que tiene que ver con el uso electoral de las transferencias en efectivo. Pero bueno, que nos quede como López Obrador más corrupto que Peña Nieto.